ideas, argumentos, palabras, pero hay algo que tengo la impresión que va sobrevolando gran parte de lo que estamos tratando de discutir, que es la excepcionalidad del momento en el que estamos instalados. Un momento que cada vez que algo sucede nos vuelve a colocar frente a la necesidad de mirar hacia atrás y de revisar críticamente mucho de aquello que ya no discutíamos o que lo discutíamos de una manera más bien secundaria o sin la centralidad que hoy está adquiriendo. Me parece que una de las características principales de lo que nos está sucediendo, de estas vicisitudes argentinas, una de las características decisivas es que todos los temas comienzan a abrirse y estamos en condiciones de revisar con profundidad, con intensidad, parte central de los relatos dominantes de la historia contemporánea. Y esto es algo extremadamente raro. Es muy raro que en el interior de una sociedad, de cualquier sociedad, ya no solo de la sociedad argentina, sino de cualquier sociedad, de cualquier país en este contexto, se puedan abrir los expedientes de su pasado del modo como se están abriendo en la Argentina. Abrir el pasado siempre es arduo, siempre es difícil, siempre es complicado, porque lo acontecido en el pasado también nos toca, nos involucra, nos contamina, nos hace pensar el lugar en el que estábamos en ese pasado o lo que dejamos de decir durante todo ese tiempo que se abrió entre aquel pasado que hoy citamos y la propia actualidad. Lo que sucede efectivamente con Papel Prensa, lo que tiene directa relación, y Jorge lo planteaba muy bien, con uno de los núcleos decisivos de la sociedad contemporánea, como es el lenguaje y la práctica periodística, nos involucra, porque acá hay una estética, acá hay una forma de construir sentido que está profundamente arraigada en lo que Clarín, como modelo de desarrollo de un modo de decir las cosas y de llevarlas al corazón de una época, definió en el interior de la sociedad argentina. Gran parte de la sociedad, gran parte de la artesanía del periodismo, gran parte de la visión, de los relatos que se construyeron durante todas estas décadas en la Argentina, tienen un lugar, han sido formateados en el dispositivo político, estético, formal, discursivo del diario Clarín, o de parte de lo que podríamos definir como la lógica de la comunicación en las sociedades contemporáneas. Por eso salir a discutir al Grupo Clarín no es solo discutir si efectivamente el Grupo Clarín está manchado de sangre, porque imaginen por un instante que la empresa Papel Prensa no se hubiese constituido del modo como se constituyó en los años más oscuros de la historia argentina. Imagínense que noblemente, para usar el nombre de noble, esa empresa se pudo haber incluso armado, articulado y desarrollado durante ese gobierno que generalmente nunca se lo discute porque aparece como un gobierno impoluto de la historia argentina, como fue el del doctor Ilía. Imagínense que en ese momento, en un momento intachable de democracia en Argentina, se hubiera constituido la empresa Papel Prensa. Sin embargo, estaríamos y seguiríamos estando obligados a discutir qué ha significado esa empresa y cómo se ha montado o cómo se ha desplegado un lenguaje, una práctica, una construcción de lo político en asociación con los lenguajes corporativo-mediáticos que llevaron a un tipo de descripción, de acción, de actuación y de despolitización de la política en la Argentina. Porque si no, simplemente, cosa que no es menor, estaríamos discutiendo una parte del problema y no estaríamos enfrentados a algo que estalló entre nosotros, fundamentalmente, pero por ciertas características del momento, en el 2008. Lo que discutíamos en el 2008 no era la relación entre Clarín y la dictadura. Lo que discutíamos en el 2008 era el modo a través del cual un grupo o una corporación mediática o un espíritu de época cristalizado, entre otros, en el Grupo Clarín, construía un relato que hacía inviable o imposible la transformación progresista de nuestra sociedad. Lo que discutíamos era una manera de construcción de sentido, una manera
de apropiación de la política, de vaciamiento de la política y de reducción de la política básicamente al lenguaje más mediático, a un lenguaje que a lo largo, sobre todo de los años 90, había logrado capturar los últimos restos de política que quedaban aparentemente en nuestra sociedad para reducirlos a un aclaque en el interior de un set televisivo o en el interior del dispositivo mediático. Una de las bancarrotas del progresismo en la Argentina, y esto no hay que cansarse en decirlo porque es parte de lo que está sucediendo con algunas de las posiciones de los progresistas actuales, una de las características de la crisis brutal del discurso del progresismo en la década de los 90 es que fue profundamente capturado por esa fascinación mediática que reducía la política a una participación activa en un dispositivo estético que tenía su lugar de localización en un canal de televisión y en un programa político o lo que fuere. Entonces me parece que uno de los datos no menores de este contexto, uno de los datos no menores que uno siente que es parte de lo extraordinario que está sucediendo, es que comienzan a romperse esos modelos que involucraban tanto al periodista de derecha como al periodista que se leía a sí mismo como un periodista de izquierda. Esto permite entender por qué un Pepe Liayev, o una Mónica Gutiérrez, o un Leuco, o un Grondona, o un Nelson Castro, o un Lanata, o un Tenenbaum, para tomar un espectro muy amplio, puedan sentir que están de alguna manera defendiendo algo que los atravesó y los constituyó en otro momento de la historia argentina y que hoy los coloca en el mismo lugar porque son deudores de una concepción, de una construcción de sentido, de una política mediática y de una proyección de la lengua comunicacional periodística a un lugar que significó la expropiación de la lengua política como lengua de la participación, del debate, de los públicos. Entonces me parece que lo que nosotros personalmente, y creo que muchos de los que estamos acá sentimos a lo largo de estos años, es que comenzaban a habilitarse fisuras cada vez más profundas para romper un muro, del cual, un muro que, como en forma circular, apresaba a gran parte de la sociedad. ¿Y por qué no nos podemos también incorporar incluso, para hacerlo más complejo, a nosotros mismos? Por el papel, la fuerza, la potencia que tuvo ese tipo de dispositivo, de discurso, ligado a la muerte de las ideologías, ligado a lo que parecía el triunfo final del relato del neoliberalismo. Mercedes Marcó del Pont nos contaba el otro día con honda preocupación que no había recursos en el campo de los economistas, incluso de los economistas llamados progresistas o incluso de tradición keynesiana, no aparecían los recursos para salir a dar la batalla al dominio del dispositivo monetarista que logró inyectar el neoliberalismo sobre todo el discurso que hoy aparece como el hegemónico en el mapa de la economía, en el mapa de lo que significan las políticas monetarias en un determinado momento. Que ese discurso había capturado conciencias, sentidos, y en los años 90 parecía que no había ninguna otra posibilidad de romper ese bloque hegemónico, esa homogeneidad discursiva, que en realidad paralizó tradiciones que venían de posiciones populares, incluso socialdemocráticas, que fueron forjadoras de aquel estado de bienestar, etcétera, etcétera, etcétera. Nuestra pregunta inquietante es de qué manera hoy eso se rompe. Y creo que esto es lo que también nos apasiona o nos interpela de lo inaugurado en mayo del 2003. Que por esas circunstancias no inesperadas, lo hemos dicho muchas veces, lo hemos discutido muchas veces, por esas circunstancias inesperadas de nuestra propia historia, se ha salido a decir algo que va a contracorriente, algo que es del orden del escándalo, algo que pone en cuestión, como no se había puesto en cuestión durante décadas en la Argentina, el núcleo mismo de la materialidad del poder y de la forma discursiva a través de la cual el poder logró capturar sentido común, conciencias y una parte fundamental de todos aquellos que se reclaman incluso a sí mismos como progresistas. Este gobierno no solamente está cuestionando a la derecha tradicional argentina,
al grupo que hoy representa a la nación o a la corporación económica, sino que también está discutiendo una tradición de aquellos que son parte de lo que genéricamente se ha llamado en otro momento el campo popular o el campo progresista.